Vamos a ver en este vídeo el concepto de mol. Vamos a intentar entender a qué se refiere la química cuando habla del término mol. Bueno, pues un mol es una cantidad. No deja de expresar más que una cantidad. Igual que tenemos para contar, por ejemplo, huevos, utilizamos una docena de huevos, una docena de patatas, también podríamos usarlo para patatas, ¿verdad? Bueno, pues el mol es una cantidad que hace referencia a partículas normalmente subatómicas, normalmente partículas muy pequeñas, que abundan mucho en la naturaleza. Principalmente nos vamos a referir a un mol de átomos o un mol de moléculas. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es que un mol corresponde con 6,022 por 10 elevado a la 23. 6,022 por 10 elevado a 23. Igual que una docena corresponde con 12, pues un mol corresponde con esta cifra, 6,022 por 10 a la 23, cifra a la que han llegado una serie de científicos del siglo XIX, también de primeros del siglo XX, a través de una serie de experimentos. Y esta cifra puede referirse principalmente a más cosas, pero principalmente se puede referir a átomos o a moléculas. Podemos estar hablando de 6,022 por 10 a la 23 átomos o 6,022 por 10 a la 23 moléculas que caben en un mol. En un mol. ¿Vale? En un mol esta cantidad. También debemos saber que un mol, en condiciones normales de cualquier gas, tenemos un volumen de gas de 22,4 litros en condiciones normales, de presión y temperatura, en condiciones normales. De presión y de temperatura. En condiciones normales de presión y de temperatura, el volumen de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿Vale? Es una cifra que debemos también conocer para un mol de átomos o de moléculas de gas, ocupa 22,4 litros. Y algo más que debemos tener en cuenta para el concepto de mol es la masa. La masa. La masa de un mol, o lo que es lo mismo, la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos o 6,022 por 10 a la 23 moléculas, es la que extraemos del sistema periódico. Y así, cuando nos dicen, por ejemplo, que la masa del oxígeno es 16 US o UMAS, que son unidades de masa atómica, UMA, bueno, pues esto corresponde también con 16 gramos por mol. Es decir, muy importante, la masa que obtenemos a través del sistema periódico o que nos la dan como dato es la masa de un mol de átomos, de esos elementos, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono, del hierro, del oro, de cualquier elemento de la tabla periódica. La masa que obtenemos es la masa de un mol. Vale, es decir, cuando yo en este ejemplo digo que el oxígeno, su masa es 16 gramos, quiere decir que estos gramos son para un mol de átomos de oxígeno. O lo que es lo mismo, para 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Vale? Es decir, es la masa de muchísimos átomos de oxígeno. Muchísimos átomos de oxígeno. Tantos como el número de Avogadro. ¿Vale? Este número que veíamos aquí arriba es el número de Avogadro. Número de Avogadro. Entonces ya podemos ver que un mol, por un lado, se corresponde con esta cifra, que es el número de Avogadro de átomos o de moléculas.
y eso corresponde con 1 mol, esa cifra. También, por otro lado, se corresponde con 22,4 litros de volumen en condiciones normales de cualquier gas. ¿Vale? Ocupa un volumen de 22,4 litros, lo que es 1 mol de gas. Y por otro lado, cuando queremos relacionar la masa que nos da en el sistema periódico, que corresponde a 1 mol, por ejemplo, la masa del oxígeno, que nos dan 16 sumas, unidades de masa atómica, o lo que es lo mismo, 16 gramos por mol de átomos de oxígeno. ¿Vale? 16 gramos por mol, es decir, por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esa es la masa. Y así cualquier masa atómica. Y a partir de aquí, pues bueno, ya simplemente se trata de hacer reglas de 3, de hacer proporcionalidades cuando nos van dando un dato y nos piden cualquier otro dato. Veamos un ejemplo interesante. Imaginémonos el agua. El agua, su molécula es así, ¿verdad? Es H2O. Una molécula de agua es H2O. Y esto significa, de esta fórmula, sacamos que tienes 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. ¿Vale? Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Por lo tanto, lo que desprendemos de aquí es lo siguiente. La masa del agua, si vamos al sistema periódico, es igual a 2 veces la masa del hidrógeno más una vez, porque solo hay un oxígeno, la masa, ya no pongo el 1, del oxígeno. Y esto, por el sistema periódico, tenemos que es 2 veces. Por la masa del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. ¿Un qué? 1 gramo por mol. Más, ¿cuál es la masa del oxígeno? 16. Por lo tanto, la masa del agua, de una molécula, no de una molécula del agua. Ahora lo vamos a decir bien. La masa del agua es 2 por 1 es 2 más 2, 18 gramos por mol. Es decir, 18 gramos pesa 1 mol de moléculas de agua. De moléculas de H2O. 1 mol de moléculas de H2O, de agua, pesa 18 gramos. Vale, o lo que es lo mismo, podemos decir también que lo que pesa 18 gramos es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Es decir, toda esta cantidad de moléculas de agua, el número de Avogadro, toda esta cantidad de moléculas de agua es lo que pesa 18 gramos. No podemos equivocarnos con que lo que pesa 18 gramos es una molécula de agua. A partir de aquí podríamos hacer una regla de 3 muy sencilla. Si una molécula de agua, si 1 mol de moléculas de agua pesa 18 gramos, pues 2 moles, ¿cuánto pesan? Pues pesarán el doble, ¿verdad? 2 moles pesarían 2 por 18 igual a 36 gramos. O puede ser que nos den al revés, que nos digan, podrían decirnos otra cosa distinta, podríamos decirnos, vamos a borrarlo, esta regla de 3, y podrían decirnos, vale, nosotros sabemos que 1 mol de moléculas de agua pesa 18 gramos, por lo tanto, ¿cuántos moles son 9 gramos? ¿Cuántos moles? Bueno, pues por regla de 3, esto sería igual a 9 entre 18. Es lo mismo que 0,5 moles. Vale, es lo mismo que 0,5 moles. Esto sería lo que pesaría, o sea, sería un ejercicio a la inversa, lo que pesaría, pues, los moles que serían 9 gramos, ¿verdad? Pero podemos tener otras preguntas, otras cuestiones. Y es, por ejemplo, relacionar número de los átomos también, ¿no? Es decir, si 1 mol de agua pesa 18 gramos, y esto es lo mismo que 6,022
por 10 elevado a 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Vale, podrían decirnos en la regla de 3, ¿cuántas moléculas son 36 gramos? ¿Cuántas moléculas son? Bueno, pues por regla de 3 tendríamos que X sería igual a 6,022 por 10 a la 23 por 36 entre 18. Es lo mismo. Esto es decir, pues el doble de esto, ¿no? Sería 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Vale, pues sería 36 por 6,022 por 10 a la 23 entre 18. Y eso es el doble de moléculas. Simplemente tendríamos que, si tengo el doble de masa, pues tengo el doble de moléculas. Vale, pero incluso podríamos también hablar de átomos. Es decir, oye, si yo sé que 18 gramos, que es un mol de moléculas de agua, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, podríamos decir ¿cuántas moléculas de agua sería 9 gramos? Bueno, pues estaríamos hablando de la mitad, ¿verdad? Sería la mitad. Y además, podríamos pensar, es decir, sería 6,022 por 10 elevado a 23 por 9 entre 18, es decir, entre 2. ¿Vale? Por 9 entre 18 es como dividir entre 2, pues la mitad de moléculas. Pero además nos podrían decir, ¿y átomos de oxígeno? Bueno, pues si una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, pues estas moléculas de agua tendrían los mismos átomos de oxígeno. Y de hidrógeno, bueno, pues una molécula de agua, lo tenemos aquí arriba, son 2 átomos de hidrógeno, pues estas moléculas que hemos obtenido para 9 gramos, que es la mitad del número de Avogadro, estas moléculas de agua, pues tendrán 2 por esto, es decir, 2 por esta cantidad, el doble, es decir, de átomos de hidrógeno, ¿vale? Es decir, al final juegas con reglas de 3. Siempre con reglas de 3, con proporciones, y esto es un poco de lo que se trata el mol. No perdamos de vista que la base del mol es una cantidad, y esa cantidad no es ni más ni menos que el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas. Puedo usarlo para átomos o para moléculas. Y a partir de ahí, sabiendo que además la masa que nos da en el sistema periódico corresponde con la de un mol, pues bueno, por reglas de 3, pues ya sabes, para 2 moles, para 3, para 0,5, para otra cantidad de moles. Y bueno, también podrían pedirnos, pues, volumen, ¿no? Jugar con el volumen. En condiciones normales un mol ocupa, para un gas cualquiera, 22,4 litros. Bueno, pues si no es un mol y nos piden más moles o otras masas diferentes a la de un mol, pues bueno, pues tendremos reglas de 3 también para calcular los litros que ocupan. Bueno, espero que con esto, con estos ejemplos, quede claro el concepto de mol, o ayude a aclarar el concepto de mol para hacer los ejercicios relacionados con moles.